Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos. En esta clase vamos a analizar los conceptos que continúan un poquito con lo que ya hemos visto de procesos, pero esto tiene que ver ya con lo que se denomina bloqueos de sistema operativo. Los bloqueos de sistema operativo son una cuestión bastante compleja, bastante aterradora, si se quiere, para todo lo que es el ecosistema de aplicaciones, obviamente, porque a nadie le va a gustar, es decir, como programador o como titular de una aplicación o como empresa que pretende colocar una aplicación en línea, bueno, el sistema operativo donde vaya a convivir, donde vaya a desplegarse, no esté estable o tenga problemas, ¿no? Bueno, ahí es donde radica el principal inconveniente. Entonces, por ende, los sistemas operativos necesitan tener como esa meta bien clara, es decir, tener equilibrio de funcionamiento y, por supuesto, evitar todo tipo de vulnerabilidades o de bloqueos mutuos. Ya vamos a ver qué realmente es lo que significa y cómo ocurre, cuáles son las condiciones que deben darse para que ocurra un bloqueo mutuo en un sistema operativo y cuáles son las principales vías de evitación, cuáles son los caminos o algoritmos posibles para evitar que eso suceda. Durante la administración de los procesos siempre va a haber transiciones de los procesos. Recuerden que habíamos hablado de los procesos como aquella instancia de un programa de ejecución, esa acción que se produce mientras el programa fluye, mientras el programa actúa, y que a su vez esos procesos tenían estados, listo, bloqueado en ejecución, porque bueno, eh, dependiendo de la acción que hayan desarrollado, van pasando van transitando por distintos estados para nacer, ejecutarse y por supuesto morir. Pero en el medio pueden tener momentos de bloqueo y de reanudamiento de acciones, obviamente, como ya hemos visto, ¿no? De acuerdo a los algoritmos que se le aplica a las colas de proceso y demás, se le puede dar distintas formas de trabajo. Pero así todo, si eso está mal diagramado, si eso está de manera incorrecta trabajado por el que hace el administrador del sistema, que hace el mantenimiento del sistema, el que genera ese tipo de operaciones para el sistema operativo, puede generar, o bien está aceptando aplicaciones que pueden ser demasiado peligrosas, puede generar lo que se denomina bloqueo. El bloqueo es una de las transiciones que tiene lugar en la ejecución y, por supuesto, ese estado es el que por ahí es el más peligroso porque puede ocurrir que de ese bloqueo no se pueda salir. Y ahí es donde está el inconveniente. Yo dejé aquí una definición en la que está en el tercer párrafo, como para que también quede un poquito claro, ¿no? El bloqueo mutuo se llama, porque se dice mutuo porque generalmente intervienen al menos dos procesos que son los que están esperando los dos lo mismo, y como están los dos en la misma instancia, ninguno de los dos afloja y se produce un cuelgue. Entonces el sistema operativo o se rompe o se detiene o se cuelga. Sucede bastante, incluso yo les había dicho, si ustedes abren el administrador de tareas de Windows, empiezan a tocar las prioridades, ¿no?, del administrador de tareas con el botón derecho en cualquier proceso, van a ver que pueden cambiar las prioridades. Eh, Traten de cerrar todas las aplicaciones que tengan abiertas y demás, y pueden reiniciar la máquina y probar con dos o tres cosas, y van a ver que hay algunos inconvenientes, porque le estamos cambiando la prioridad de las colas. Entonces los procesos van a tender a no funcionar en un ecosistema equilibrado, sino que se descalabra todo y, bueno, y puede generarse ese tipo de situaciones. Esto también se conoce como interbloqueo o tabla mortal, deadlock, o abrazo mortal también, porque se genera eso, ¿no? Se genera esa necesidad de recursos de parte de al menos dos procesos o más, y queda ahí como eterno el momento y no hay manera porque uno está esperando que el otro finalice y ninguno de los dos puede finalizar porque está esperando que el otro lo haga. Y bueno, explicado así parece un poco tonto, pero ya vamos a ver ejemplos prácticos para entenderlos. Vamos a ver ejemplos prácticos como para poder visualizar la situación y después sí vamos a seguir trabajando sobre lo que es ejemplos abstractos porque en definitiva es mejor comprenderlo así, porque lo importante aquí desde el lado del programador que somos nosotros, a lo que atañe esta carrera, digamos, que es la de ser un programador técnico universitario en programación,
debemos conceptualizar la situación. No tanto en profundidad, porque en caso contrario nos quedamos sin tiempo para ver otros temas que también son redundantes e importantes. Por eso le digo que es preferible después hacer prácticas abstractas, como vamos a ver un poquitos minutos más adelante. Es una situación en que un conjunto de dos o más procesos se bloquea permanentemente, porque están esperando el mismo evento. Bueno, de esa forma ya tenemos el problema planteado, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que ver cuáles serían las condiciones, o cuáles son las 4 condiciones que tienen que darse para que eso ocurra. Bueno, bloqueo del sistema operativo, fíjense que ahí les escribí las 4. Son necesarias, es decir, tienen que darse las 4 a la vez para que ocurra. Es decir, no ocurre siempre, no es sencillo que ocurra, pero ocurre. Entonces, ahí es donde tiene que estar el administrador del sistema en permanente custodia, o bien tener crones o tener programas que estén vigilando ese tipo de cosas para ver que no ocurra, que existan recursos demasiado justos, digamos, ¿no? Tampoco se puede desperdiciar recursos, es decir, por ahí, por no tener un problema de bloqueo mutuo, estoy usando el sistema al 50%. Pero estoy tranquilo, pero no, pero tampoco tiene sentido porque estamos desperdiciando un 50% de recursos, que es una barbaridad, cuando se podría dar un mejor servicio en general, ¿verdad? Entonces hay como dos demonios en esto y es complejo por ahí manejado, ¿no? Por eso que se necesita mucha experiencia para este tipo de trabajos. Se tienen que dar 4 características, como le digo. La primera de ellas es la exclusión mutua, es decir, eh, los recursos deben usarse en exclusiones y solo un proceso puede acceder a ellos a la vez. Condición de retención espera, es decir, un proceso retiene los recursos que ya ha adquirido mientras espera que se le asignen otros recursos. Es un problema eso, porque, bueno, recuerdan que habíamos hablado de los hilos y cosas, o sea, un proceso bastante largo. Entonces yo le asigné un algoritmo de solución, que es el primero entrado, primero servido, pero el algoritmo es largo y a su vez tiene 4 hilos, o sea que mandó a hacer cosas, está esperando que vengan los resultados, tiene 4 recursos apropiados y mandó los 4 hilos para que vayan a hacer cosas y no vuelven, y mientras tanto hay procesos que están necesitando algunos de esos recursos y no los sueltan. Entonces ahí también hay un problema importante, ¿no? Y puede redundar que alguno de esos hilos también trabaje con un recurso de lo que se está esperando, están todos bloqueados. Entonces se produce ahí un gran problema, un cuello de botella, un bloqueo eh, entre varias necesidades de recursos mutuas, porque hay alguien que está reteniendo los recursos. Por eso que es bueno los programas, los algoritmos que cortan. Entonces al cortar libera y hace una tabla del bloque de proceso donde se dejó el corte, se liberan los recursos para que otros procesos lo necesiten, y después cuando retoma va a continuar donde dejó, ya con los recursos nuevamente, pero liberados también por los otros procesos que lo utilizaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre aquí de cuestiones prioritarias. Estamos hablando de cuestiones prioritarias. ¿Sí? Cuestiones de muestra de pantalla, sonido, o sea, cosas que son realmente movimiento del mouse, teclas, que son realmente necesarias, ¿verdad? Para dar un servicio real, en tiempo real, uso de memoria, administración de disco, memoria, todo eso, es prioritario de altísimo nivel. Entonces, si yo estoy apropiando recursos ahí, cuando realmente necesito para darle a otro, me quedo sin opción. Tiene que darse la condición de no apropiación, es decir, los recursos no pueden ser arrebatados. Entonces, ahí estamos con un problema, o sea, no puedo cortarlo, o sea, tiene que ser, es porque coloqué un algoritmo de que no se va a detener nunca, va a empezar y terminar el proceso. O sea, no puedo hacerle un round robin donde le asigno una cantidad de milisegundos, y no puedo hacer tampoco un algoritmo de menor tiempo restante apropiativo, no puedo aplicar. Es decir, cuando hago ese tipo de cosas, tengo estos riesgos. ¿Se entiende? Nosotros habíamos visto esos algoritmos de proceso que ocupaban muchísimo menor tiempo, pero también tenían otros inconvenientes cuando después había que soltar las cosas. Entonces ahí es donde realmente
O un round robin que tenga demasiados milisegundos asignados por vuelta, por, por posición en escena de cada proceso, también puede generar un problema de un bloqueo mutuo por una determinada cantidad de milisegundos que genera un problema para otros procesos que lo necesitan. Entonces genera todo un colapso, porque el sistema operativo no puede continuar dando servicio. Y la espera circular existe una cadena circular de procesos, es decir, en la que cada proceso tiene uno o más recursos que sean requeridos por el siguiente proceso en la cadena. Entonces eso también hay que tratar de evitar. Hay que tratar de no encadenar los procesos para que ellos mismos después necesiten algo que lo tiene uno mismo de la misma cadena. Ahí está otro problema más. Por eso que hay varias cosas que hay que trabajar, que nosotros no nos vamos a meter acá cómo realmente, si bien hay un par de ejemplos de cómo hacerlo, no nos interesa mucho eso. Nos interesa comprender la situación de que en algún momento alguien está solicitando recursos que lo tiene otro y eso produce problemas. Sí lo vamos a ver del lado de la programación, de cómo hacer las cosas a efecto de evitar ese tipo de situación. Eso sí, realmente nos importa a nosotros los programadores, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de otra área, que es del área del que da servicio de sistemas operativos. Entonces, no nos compete en realidad mucho a nosotros entender demasiado, sino sí conocer la situación y entender que podemos reclamarle para que se solucione esa parte. Y nosotros saber que no hemos hecho nada que atente contra eso. Tratar de saber que no hemos generado una petición constante de conexiones a una base de datos por error, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, tengo una aplicación, la suelto al usuario y hay 500 que se conectan a la vez, pero la aplicación está mal programada. ¿Por qué? Porque cada uno que se conecta hace una conexión nueva. Eso está mal, o sea, no se genera de esa forma la conexión. La conexión se debe generar solamente si no existe una abierta. Si ya existe una abierta, todos deben usar esa. ¿Por qué? Porque no necesito conectar 500 veces porque estoy saturando el servidor de bases de datos. Eso es programar mal algo, es decir, aplicar un patrón de arquitectura de software equivocado. Busquen después patrones de arquitectura de software para poder entender de lo que estoy hablando. Es algo realmente importantísimo, si bien no es necesario ahora, pero lo van a necesitar aprender cuando finalicen el curso, porque son temas que como un programador es necesario conocerlo, ¿verdad? Porque no podés programar mal algo que después cause un inconveniente insalvable en un sistema operativo. Y de hecho hay mucha gente que se forma en ámbitos o no académicos o en ámbitos incompletos y por ahí le quedan temas o no se tratan en profundidad determinados temas y ahí es donde eh, aprende a programar de manera errónea y hacen programas, hacen trabajos importantes para empresas y demás y bueno, eso está funcionando en el mercado a veces con errores importantes causando graves inconvenientes en el tema del lado del servidor. ¿Qué es lo que hacen generalmente los administradores? Te mandan un mail y te dicen que te van a bloquear la aplicación. Y no te dicen absolutamente más nada. Vos tenés que saber qué es lo que pasa y lo tenés que revisar. O sea que realmente es bastante pesado el tema cuando no se sabe lo que se hace en esta área, ¿no? Entonces, si se cumplen estas cuatro condiciones, se puede producir un bloqueo mutuo. O sea, tienen que cumplirse las cuatro. Por ejemplo, si imaginemos dos procesos, A y B, que necesitan acceder a dos impresoras, la 1 y la 2. El proceso A tiene el documento 1 y necesita la impresora 1 para imprimirlo. El proceso B tiene el documento 2 y necesita la impresora 2 para imprimirlo. Si el proceso A solicita la impresora 2 mientras el proceso B está usando la 1 y luego el proceso B solicita la impresora 1 mientras el proceso está usando la 2, se produce un bloqueo mutuo. ¿Por qué? Porque los recursos están cruzados, o sea, los recursos ya están apropiados por cada impresora, por cada proceso, perdón, pero a su vez, por otro trabajo que entra en cola, porque yo puedo estar enviando los procesos, pero de manera cruzada. En una ráfaga envío que la A busque la impresora 1 y el B la 2. En otra ráfaga va cruzado, pero no terminaron. Entonces la A busca la 2. Está usado, le va a decir. Bueno, y ahí se produce un inconveniente porque el bloqueo está. Por eso que las impresoras a veces pasa eso en las impresoras. Seguramente les habrá sucedido. Que tienen que apagar la impresora o reiniciarla porque le quedan todos trabajos en cola que no sabe qué pasa con los trabajos.
Eso generalmente es un problema de bloqueo mutuo que no se le da mucho artículo del lado de los sistemas operativos, porque no tiene mucho para hacer, ¿no? Porque ya es un tema del usuario, que está enviando trabajo o está enviando de 2 o 3 posiciones de una red a una misma impresora y eso, bueno, genera ese tipo de problemas. Lo que yo le estoy comentando, que son graves las situaciones cuando uno contrata un servicio de servidores web y necesita que la cuestión funcione en línea todo el tiempo y hay algo que está mal programado, entonces los del servidor del lado del servidor te bloquean directamente porque le está saturando de peticiones o hay usuarios que son malintencionados y permite tu aplicación que los usuarios manden directamente múltiples peticiones. Eso también hay que controlarlo para evitar que el sistema operativo se vea amenazado por un bloqueo mutuo o por un abrazo mortal y de esa forma colapse. Esto no lo va a permitir nadie, obviamente. Te bloquean de una y algunos te mandan un mail explicándote qué pasa y otros directamente te bajan la aplicación y te aparece que no funciona y bueno, entras a buscar hasta que por supuesto, mandas un ticket al servidor y hasta que amablemente te dice que tu programa está funcionando de forma incorrecta y está generando peticiones en demasía o desbordando en peticiones que, o por supuesto, no está incluido dentro del servicio. Entonces ahí te queda que a leer qué hiciste o a mirar el código porque hay algún problema que hay que salvarlo inmediatamente. Bueno, hay algunas estrategias para evitar o prevenir estos bloqueos. Una de ellas es la prevención de la exclusión mutua, es decir, permitir que solo un proceso acceda a un recurso cognitivo a la vez. Eso también se hace, o sea, se puede configurar. Entonces, de esa forma, te aseguras, si vas a buscar algoritmos o vas a armar una cola de procesos y vas a aplicar algún algoritmo que me permita tener controlado eso para evitar que dos procesos vayan a un mismo recurso a la vez. Entonces, no hay manera de que un recurso crítico sea solicitado 2 veces o más por un proceso. Hay que prever eso de una, ahí de entrada esa es uno de los caminos más certeros, ¿no? Prevención de la retención espera, es decir, obligar a los procesos a liberar, es decir, tratar de usar round robin, tratar de usar apropiativos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma vos le das tantos milisegundos y se liberan, como que el sistema operativo respira, ¿no? De hecho, después vamos a ver en C# y en otros, en C#, principalmente en .NET, hay un par de sentencias, de palabras claves, de instrucciones de programa, que permiten darle un respiro al sistema operativo. Es decir, uno genera, ¿verdad?, una petición programada desde .NET y la generación que hizo fue buscar en la base de datos 200.000 registros y después de esos 200.000 registros, que puede haber sido leído bastante rápido, no digamos que va a demorar demasiado, pero ¿qué pasa? Cuando lo quiere mostrar en la pantalla, lo tiene que empezar a cargar en una grilla y resulta que ahí demora mucho, ¿no? Porque todo lo que es el formato gráfico, para mostrarlo, va a demorar el pintar todo el dato y a su vez, si no está bien generado, si no está paginado, si no está armado de alguna manera inteligente para que todos los datos no pretendan mostrarse en la pantalla de una. Eso es un error común, programadores sin experiencia. Bueno, ahí, obviamente eso va a generar un problema si yo no le he puesto en el camino esa instrucción donde le digo que corte el proceso que está haciendo y le devuelva el poder al sistema operativo. Es como que yo mismo le estoy haciendo un round robin a mi proceso, pero desde la programación. Eso es muy interesante porque es como colaborar del lado del programador con lo que uno hace, siendo consciente, entonces lo hace por partes, o a su vez lo hace globalmente, pero le va poniendo esa instrucción diciéndole cada tantos milisegundos frená y dale el poder al sistema operativo y volver. Entonces el sistema operativo decide. Y van a ver la diferencia, porque cuando uno hace estas cosas sin darle esa instrucción, se bloquea, ¿no? Se bloquea la pantalla y no anda ni el mouse. Nada, no anda nada. En cambio, si uno lo genera con esa instrucción, el mouse y las teclas y todo, y uno puede mover incluso las ventanas del lugar porque el sistema operativo está activo. El sistema operativo tiene todavía controles sobre la aplicación porque está interactuando cada
millones y millones de milisegundos, ¿no? Partículas de tiempo de fragmento muy, muy pequeñas, pero lo logra. ¿Por qué? Porque va y viene de un lado al otro. Ya hemos visto eso, es muy, muy saludable para que el procesador y el sistema operativo puedan constantemente estar despachando procesos. Ahí es donde se ve cuando algo está bien hecho. Algo está realmente bien hecho, se ve que, porque responde, nunca deja de responder el programa. Uno toca la ventana, uno toca el mouse, está todo activo, todo bien, ¿no? Pasa que uno genera esa petición y resulta que el sistema no te da ni 5 por, quizá, no sé, 3, 4 minutos, hasta que se cansó o de un error. Puede pasar que de un error de desborde de variable, porque usaron mal los tipos de datos y resulta que las variables no alcanzan para tener esa cantidad de datos. Hay montones de cosas que empiezan a tallar finito acá, ¿no? Eso que se va armando un poco mejor la idea acerca de cómo trabajar para colaborar con un ecosistema estable de los sistemas operativos. Porque recuerden que en nuestras aplicaciones nunca vamos a ver realmente dónde van a aterrizar. Vamos a ver bien exactamente en qué sistema operativo va a aterrizar. Más allá que podemos programar para Windows o para Linux, pero nunca sabemos exactamente qué versión. O sea que en definitiva, ni mucho menos los recursos. Vamos a ver cuánta memoria, qué disco, ni mucho menos qué procesador. Entonces esas cosas las tenemos que prever para poder trabajar correctamente. Si bien se puede programar, acceder a la parte ósea, a la parte de hardware de una máquina para entender dónde se despierta nuestra aplicación, así como hace el sistema operativo, nosotros también podemos programar eso y de ahí, obviamente, proceder. Bueno, es un trabajo un poco más largo, ya hay que trabajar un poco más porque hay que hacer todo un trabajo previo para, en función de lo que se detecta, ver qué funcionalidades voy a activar o de qué manera voy a mostrar algún tipo de funcionalidad, cuál no, por ejemplo. Igual quizá no voy a poder mostrarla porque no me da la capacidad de pantalla, no me da la capacidad de procesador. Esa sería la manera correctísima de armar una aplicación para que realmente no tenga inconvenientes. Entonces, haciendo la prevención de la exclusión mutua, haciendo prevención de que exista retención espera, es decir, eh, colocando obligadamente que los procesos sean apropiativos, es decir, que vayan con un algoritmo apropiativo para que los procesos tengan que detenerse y dar el control al sistema operativo, eso realmente ya nos ayuda bastante a evitar estos problemas graves, ¿no? Prevención de la no apropiación: se permite la reasignación de recursos a otros procesos si es necesario para evitar un bloqueo mutuo. O sea, eh, es parecido a lo anterior, ¿no? Con la diferencia de que, a su vez, además de el caso anterior era evitar que retengan recursos, ¿no? Y que a su vez frenen para devolverlos. Y en el otro caso es como redundante, pero se refiere a la reasignación de recursos a otro proceso, es decir, al mismo. El mismo que está usando se puede reasignar directamente, puede ser a un hijo o a un hilo, ¿no? Directamente. Prevención de la espera circular, es decir, evitar también la espera circular. ¿Por qué? Porque eso también me va a generar que los procesos en ese círculo, también dentro de una de las opciones, pueda generarse que vayan a querer el mismo recurso. Como les adelanté, es un tema bastante intrincado, o sea, es un tema que al ser abstracto y difícil de por ahí conceptualizar en forma inicial, pero resumiéndolo, es 4 condiciones por un lado, que tienen que ver con procesos que arrancan y no se detienen, son largos, procesos que a su vez retienen recursos y no los liberan, mientras otros los necesitan, y por supuesto, procesos que generan algoritmos de forma circular, y eso, bien, sabemos que traen problemas. La forma de evitar es hacer lo contrario a eso, que es lo que estamos detallando aquí. Hacer exactamente lo contrario a través de algoritmos para funcionar los procesos. Y nosotros, del lado de los programadores, esto es del lado del sistema operativo, y nosotros como programadores colaborar
programando de nuestro lado, sabiendo que el sistema operativo necesita tener control sobre el manejo de nuestra aplicación. Entonces nosotros tenemos que generar instrucciones conociendo eso, para saber que en algún momento le tengo que, por respeto, si mi petición va a ser larga o si mi conexión a Internet me puede demandar una carga de milisegundos importante, ser consciente de que cuando vuelva de esa conexión, tengo que devolver el control al sistema operativo para que haga lo que tenga que hacer y después me lo devuelva, cuando lo considere, para poder continuar con mi aplicación. Estos conceptos son bastante complejos porque hay gente que opina distinto, hay gente que dice, no, mi aplicación tiene que funcionar y que sea un problema del sistema operativo. Pero claro, lo que pasa ahí es que cuando vos caes en un sistema operativo donde los recursos, o un dispositivo más que nada, el problema es el dispositivo en general, ¿no? También, que puede tener una limitación física de memoria, que es lo más común, ¿no? Lo más común es eso. Entonces ahí el concepto ese se complica mucho mantenerlo, ¿no? Complica sostenerlo porque realmente ahí es donde los problemas después no son salvables. Realmente se complica grande porque la falta de memoria genera un, un error que no tiene salida. Directamente, o si está trabajado con un try catch, bueno, va a dar constantemente el error, ¿no? Constantemente el error de que no puede continuar y bueno, nuestra aplicación va a terminar siendo desestimada por el usuario porque te cansa, algo que no anda, que no da respuesta, te termina cansando. Existe lo que se denomina la estrategia del algoritmo del banquero. Es una técnica bastante utilizada para evitar la traba o el abrazo mortal. Eh, Tiene unos cuantos años ya y realmente sigue activa porque es bastante poderosa, ¿no? Tiene una manera de tratar a los procesos que genera un estado de sistema seguro, ¿sí? Que es lo que todos necesitamos, un estado de estabilidad, de seguridad, de armonía en el ecosistema de aplicaciones, ¿no? Y el sistema se va a encontrar en estado seguro si existe un orden en que puedan concederse las peticiones de recursos a todos los procesos. Es decir, eh, la teoría es hermosa y es esa, ¿no? Pero bueno, hay que lograrlo después, porque eso es lo que va a prevenir el interbloqueo. Y la única manera de prevenirlo es que haya algo estable, muy seguro y ordenado para que los recursos vayan obteniendo peticiones a medida que están disponibles. Traducido un poco, ¿no? Y que no sea una petición alocada de cosas y que no haya un orden y que realmente, bueno, ocurra los bloqueos mutuos. Los problemas son que ocurren por eso. No existe ese estado seguro del sistema. Por eso sí, si cambiamos las prioridades de los procesos que están en el administrador de tareas de Windows, ahí estamos generando un estado inseguro, ¿no? Porque estamos cambiando la concepción que está teniendo en este momento el ecosistema. Este algoritmo va a terminar, si un sistema está en estado seguro, entonces ahí sí va a conceder, perdón, la asignación a una petición de recurso por un proceso. Si no está en estado seguro, se deniega y vaya a la cola. Es bastante arbitrario, pero bueno, recuerden que estamos eh, trabajando por velar por el orden del sistema operativo que es el señor OS, o sea, el que manda más, el que tiene que sí o sí funcionar bien, caso contrario, nada existe. Entonces, como que realmente tiene sentido que el algoritmo este del banquero sea arbitrario y que realmente cuando no hay un estado seguro, 100%, toda petición es denegada directamente. Ese es un poco se podría decir, el eslogan, el fundamento, el basamento, la base sólida donde se planta la estructura de este algoritmo del banquero. Y se trabaja con lo que se denominan las matrices de necesidad, asignación y disponibilidad. Es decir, es necesario tener bien claro de antemano, ¿no? De cada proceso que está en la cola o en petición, conocer qué necesidad de recursos tiene. El algoritmo de banquero va a necesitar, sí o sí,
tener estas matrices bien claritas para poder decidir si el estado es seguro. Entonces, hay una cola de procesos. Entonces, la matriz de necesidad va a establecer la cantidad de unidades de recursos que necesita cada proceso. O sea, por un lado va a haber una columna de procesos, el proceso 1, el proceso 2, el 3, el 4, 5, todos los procesos como ya lo hemos visto. Y a su vez va a haber columnas de recursos, el recurso 1, el recurso 2, el recurso 3. Pero de cada proceso tengo que conocer y ya asignar en esa tabla, en esa matriz, en la tabla, ¿no? Tengo que asignar del recurso 1 cuántas unidades necesita el proceso 1. Entonces, por ejemplo, proceso 1 necesita una unidad del recurso 1 y 5 del recurso 3. El proceso 2 necesita 0 del 1, necesita 1 del recurso 2 y todos los otros 0 de los otros recursos. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Esa se arma la matriz de necesidad. Imaginen que le vamos cargando trabajo al sistema operativo, porque esto pasa a ser todo el trabajo que hacen los planificadores. Recuerda que habíamos hablado acerca de los planificadores de procesos, donde además de usar algoritmos para organizar la cola, después hay que hacerlos pasar por otro filtro donde tienen que rendir cuenta a un algoritmo que puede ser el del banquero u otro parecido, donde necesitamos saber, a ver vos, bueno, perfecto, vos qué querés hacer tal cosa, bueno, ¿y qué recursos necesitas? Bueno, yo necesito un impresor, necesito un escáner, necesito tal, un lector. Perfecto. Y así con todo. Entonces el sistema operativo hace esa planilla, el algoritmo este hace esa planilla, esa matriz de necesidad, para después hacer lo que se denomina matriz de asignación, que es lo que va terminando asignando, va a terminar asignando, digamos, recursos en función de la disponibilidad. Y va a obtener la matriz de disponibilidad que va a ser el resultante. Si dentro del procedimiento que va a efectuar, porque acá los datos de entrada, ¿cuáles son? Recuerden que teníamos tres momentos, dato de entrada, proceso y salida en la industria de informática. Bueno, acá los datos de entrada son la cola de procesos con sus características de recursos, de necesidad de recursos. La asignación, obviamente, tiene que ver con eso, una vez que lo determiné, y la disponibilidad va a estar hecho por la diferencia entre lo pedido y lo asignado. A mí esa fila final de matriz de disponibilidad me tiene que dar estado seguro, me tiene que dar que da chanta, o sea, que da 0 o sobre. O sea, me sobra un recurso acá, me sobran 5 allá, 3 allá, acá me sobran 0, 0, 0, 0 allá, me sobran 3. Pero en ningún caso me tiene que dar -1 porque ahí sí hay una B de bloqueo. Ahí sí no hay estado seguro, entonces esa petición que origina eso se deniega. Todos los otros procesos entran. ¿No? Entonces, de esa manera yo genero una estabilidad por estado seguro del sistema. Entra todo lo que no me hace colocar en el seguro y los otros se detienen. Cuando todo esto que entró salió airoso, aplicando a su vez los algoritmos de detención, todo lo que haga falta, esto es otro tema aparte, ¿no? O sea, esto es una cuestión de un ordenamiento en función de ahora de los recursos, para que realmente tengamos suerte de que todo eso funcione y salga airoso y termine. Después sí entrará otra ráfaga, donde se hace nuevamente toda otra vez la clasificación de todos los recursos que necesitan y se genera la tabla de asignación y se sale por resultado la tabla de disponibilidad para decidir si el estado es seguro y por ende entran todos en ráfaga y se procesa. El algoritmo del banquero. Muy interesante. Bueno, acá está explicado en texto. Un poquito lo que ya he dicho. Calcula la matriz de necesidad primero y la de disponibilidad restando la de asignación. Porque la de disponibilidad es la que me va a decidir a mí, me va a decir si realmente no hay un bloqueo. Porque ya lo proyecté, digamos. Proyecté toda la necesidad. Bueno, ahí está escrito lo mismo que ya le he dicho verbalmente, ¿verdad? Si el sistema no está seguro, se deniega y debe esperar. Esa ráfaga de procesos deben esperar a que el sistema procese lo que ya entró en estado seguro. Ahora bien, este algoritmo es muy eficaz para prevenir, pero tiene algunos problemitas. Obviamente sabemos que en esto es una ciencia de lo cual no hay nada
100% seguro, siempre tenemos algún tipo de probabilidad o condición que pueda generar un problema. Una de las limitaciones es que requiere conocer de antemano la cantidad máxima de recursos de cada proceso. Esto ya es un temita, ¿no? Porque puede ser simple cuando son cuestiones bien palpables, bien medibles, ¿no? Un archivo que ya conozco eh, el peso, ya conozco el tipo del archivo, conozco cuánta memoria me va a utilizar, todo, ¿no? Ya conozco todo eso, obviamente hay una ventaja. Pero claro, dentro de esa cola puede ocurrir algo que sea difuso, como una descarga en línea, que ahí ya no sé, ya voy a tener un problema de delay, de lo que sea la cuestión de la diferencia de la latencia que pueda tener, bueno, va a depender mucho de dónde venga el link, cuáles serían los carriers que va a estar utilizando. Bueno, eso el sistema operativo ni se lo pone a mirar porque realmente no sabe, tiene certeza. Entonces, ese va a ser un proceso que va a quedar denegado, porque me va a tentar, primero no es que me va a tentar, no voy a ponerlo en la matriz de necesidades, porque no sé cuánto necesita. Entonces lo debo dejar ya para otra área donde trabajarlo de otra manera o cuando haya más espacio, bueno, ver la forma de reasignar algún espacio eh, que el sistema operativo pueda emular o pueda estimar, espacios estimativos. Y puede ser costoso, otro problema que tiene que este tipo de algoritmos son costosos desde el proceso computacional, o sea, hay que ponerlos a trabajar bastante a los equipos, estoy hablando de los servidores, ¿no? De los servers, porque, una máquina local que yo la estoy probando como server, también se puede hacer, ¿no? Pero bueno, son cosas muy chiquititas, nada que ver a lo que son realmente los servidores de trabajo real, donde el tiempo de trabajo computacional, la intensidad del proceso, bueno, ya va a requerir de componentes más caros, componentes de mejor calidad, porque van a estar sometidos a una carga de fluido de información y de datos muy alta, porque va a estar pasando todo esto por esa ráfaga de control que tiene que hacer el software a toda la petición de proceso. Porque, bueno, si comenzamos a estimar todo, estimamos, terminamos en lo que le dije al inicio. Podemos llegar a estar usando un sistema operativo que tiene un rendimiento enorme, lo podemos estar usando al 50% por precaución, por las dudas. De hecho, en algunos servicios que así lo ameritan, que por supuesto pagan un costo elevadísimo por ese tipo de servicios, así se hace. Porque yo necesito estabilidad 100%, entonces tengo que usar un sistema operativo al 50% para estar tranquilo de que pase lo que pase, no va a ocurrir ningún tipo de inconveniente. Bueno, obviamente, esos clientes que contratan esos servicios tienen que pagar más, porque están usando un proceso computacional mucho más elevado y a su vez componentes de mejor calidad y bueno, están a su vez usando o desperdiciando, se podría hacer, o tomando en uso una mayor capacidad que puede estar ociosa muchas veces y otras veces no, pero puede estar ociosa. Por decir algo, un espacio, un ancho de banda, ¿no? Podés contratar servidores de internet con un ancho de banda de 5 megas, pero bueno, podés tener vos un problema de un cliente que lo tenés en ese servidor, que en algún momento necesite, porque se conectan muchos clientes que tienen una aplicación de carrito o lo que sea, y se conectan 500 a la vez en un sistema web, ya es un tema, y ahí sí, quizá con 5 megas de banda de ancho de banda para tráfico, no te va a alcanzar. Entonces hay que contratar aparte 5 megas más o 10 megas más, entonces ya estás tranquilo. Pero muchas veces en el mes eso va a estar ocioso, porque no sabemos cuándo se va a conectar la gente. Entonces ahí es como este tipo de algoritmos se complica y no es necesario usarlo, hay que directamente trabajar de otra forma. Trabajar ya directamente por la medición de ancho de banda usada, estimando y demás, en función de eso ir trabajando. Yo lo he hecho así, o sea, un año he visto que muchos servicios he pagado de más y otro, bueno, pues con el tiempo haciendo algunas estadísticas más o menos vas estimando y bueno, estás trabajando a veces con un 40, un 50%, a veces un 30%. Pero es mejor a que te llame el cliente diciendo que el servidor se cayó, porque el sitio web no se ve. Creo que eso es lo que hay que evitar, ¿no? Como profesional tenemos que dar un servicio que realmente tenga estabilidad constante. Pero es el algoritmo
realmente muy utilizado para la cuestión de los interbloqueos en muchísimas otras áreas. Y ya para servidores en red, para servidores físicos, locales, donde no hay internet, donde se maneja todo un equipamiento conectado intranet, ir en red misma, bueno, van perfectos ahí. Más allá de que tiene una alta carga de trabajo computacional, eso sí, eso no hay forma de archivarlo, pero trabaja realmente muy, muy bien este algoritmo. Bueno, y finalmente vamos a trabajar acá con un pequeñito ejemplo para después hacer ejemplos reales nosotros en práctica. Y paso a explicar un poco lo que significa esto. Acá son dos ejemplos, dos escenarios, dos posibles escenarios, donde hay asignación, disponibilidad y bloqueo. Fíjense que tenemos dos columnas de proceso 1, proceso 2. Lo que está en gris pintado ahí es la disponibilidad. ¿Por qué? Porque la primera fila establezco la disponibilidad de cada recurso. Es decir, el recurso 1 tiene 3 unidades de disponibilidad, el recurso 2 tiene 4, el recurso 3 tiene 2. En el primer ejemplo, ¿verdad? Y en cada proceso a su vez coloco que en el proceso 1 va a necesitar, como primera medida, en la primera presencia o el primer impacto, o la primera salida de escena, se podría decir, o su primera petición, el proceso 1 va a necesitar 2 unidades de recurso 1. Por eso he puesto que de 3 baja a 1. ¿Por qué? Porque ya cuando esta petición del proceso 1, que necesita 2 del recurso 1, lo baja de 3 a 1, ¿verdad? Y a su vez dice que el proceso 2 va a necesitar 2 unidades del 3. Perdón, del 2. Creo que aquí hay un error. Disculpen, después lo voy a revisar esto. Voy a manejarme con esto para no marearme yo también. Pero conclusión, la idea es que de cada proceso se resta lo que queda, ¿no? Entonces acá cuando yo hago la resta, me da que cuando quiero pedirle uno más con el R1, se me bloquea. Esto es lo que va a pasar con el algoritmo de banquero, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Estas acá, esta petición aquí no van a entrar. Y se va a ejecutar hasta acá. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el Excel para hacerlo bien. Seguramente aquí debo tener un error de suma que por apurado lo pegué aquí para mostrar en el ejemplo. Vamos a ver si este anda bien. Acá tengo 5 que tiene el R1 y el proceso 1 necesita 3. Voy a mirar el Excel porque creo que ahí va a ser mejor. Bueno, hasta acá dejamos la parte teórica y vamos a hacer la parte práctica en el Excel. Si vemos cómo funciona esto. Voy a colocar el Excel aquí, a ver si lo podemos compartir. Creo que no lo ven ahí. A ver, un segundo. Ah, sí se ve. ¿O no? No, no se ve. Lo voy a ver. Se me topa acá. No, mira acá. Bien. Ahora sí creo que ven el Excel. Bueno, Sí, sí, se ve el Excel. lo que quiero hacer, que no me salió recién con las fotitos, es así. Acá tenemos las unidades que tiene cada recurso. El recurso 1 tiene 3, el recurso 2 tiene 4, el recurso 3 tiene 2. Entonces, cuando yo corro el proceso 1, que necesita 2 del 1, de 3 me baja 1 porque le resté estos 2. El recurso 2, que está necesitando 1, que había puesto yo. Está mal. El proceso 2, que es este, está necesitando 1, entonces baja a 3. ¿Verdad? Está bien. Si este baja a 3. ¿Por qué? Porque me pide 1 del 2. Este está en 4, menos 1, 3. Del 3 no me pide nada, o sea que el 3 baja a 2, porque sigue estando en 2, porque nadie me pidió nada en esta ráfaga. En otra ráfaga de procesos, me dice que el proceso 1 necesita 2 del 2. O sea que este 3 baja a 1. Y este mantiene el 1 porque nadie le pidió nada al recurso 1.
Y me pide una del recurso 2, del recurso 3, perdón. Entonces de 2 baja 1 acá. Este 3 va con este. Y en esta ráfaga, que cuando se produce el inconveniente, me necesita, digamos, el proceso 1 pide 2 unidades de recurso 1. Como tengo una sola, acá aparece la B de bloqueo. Y lo mismo ocurre con el requerimiento que tiene el proceso 2 de 2 unidades del recurso 2 cuando solamente hay una. También hay bloqueo. Y este queda con una ociosa. Pero el bloqueo ya está. Entonces, ¿qué hace el algoritmo del banquero, por ejemplo? Va a asegurar hasta aquí. Entonces, autoriza esto y esto queda en espera. Entonces acá esto quedaría en espera y esto se autoriza. Vamos a ver este ejemplo ahora. Acá tenemos. El 1 tiene 5 unidades de disponible y me pide 3. Acá no está el error, ¿no? Me pide 3 el 1. O sea que acá de 5 va a bajar a 2. Porque le pedí 3, ¿no? Y el 2 me pide una del 2, el recurso 2. O sea, el proceso 2 me pide una del recurso 2, o sea que de 3 menos 1 va a 2. Del 3 no me pide nada, así que este 2 baja a 2. Queda igual. En otra ráfaga, el proceso 1 me va a pedir 2 recursos 1, o sea que aquí me va a quedar en 0 este. Estaba mal acá. De 2 me va a quedar en 0 porque me pidió 2. O sea, ahí me quedaría perfecto para autorizar. Y del proceso 2 me pide 1 del 3, o sea que acá baja 2. Esto baja igual, estaba mal acá. Y me pide 1 de acá del 3, o sea que esto de 2 baja a 1. ¿Cierto? Hasta acá estamos perfectos. Acá se puede autorizar. Y acá cuando pide 2 unidades de recurso 1 del proceso 1, del 1 no tengo. Acá me queda menos 2, hasta que ya se bloquea. Y lo mismo ocurre con el 2. Bueno, el 2 no, el 2 está mal acá. Sorry. Creo que hoy estaba bien mareado con esto. Bien. Entonces, ahí. El proceso 2 necesita 2 unidades de recurso y lo tiene. Entonces acá me quedan 0. ¿Verdad? Acá acaba bien, pero El no profe puedo. en el tercer renglón le Acá, pedía recurso 2, no recurso 1, y le restó al 1. a ver, decime. Ahí, ahí. O sea, le restó al recurso 1 y en ese renglón pide recurso 2 y recurso 3 nomás, no recurso 1. Este es el 1. Claro, Pide 2 y recurso 3. Ah, tenés razón, acá va un 2, decís. claro. Ah, hagamos de vuelta, para. Acá tengo 5. Pido 3 del 1, 5 menos 3 va a 2. Perfecto. Después tengo 1, por eso tengo que hacerlo con computadora, ¿no? 3 menos 1, 2. Este queda igual. Bien. Después acá 2 del 2, o sea que esto baja igual. 2 del 2 acá va 0. Ahora sí. Ahí está. Está, Eh, eso. y ahora quedó bien. Perfecto. Genial. Copiar esto aquí. Ahí está. Bueno, ahora quedó. Pero conclusión acá con que me bloquee uno, ya la matriz de disponibilidad, que es esta que termina siendo acá abajo, si me aparece algo rojo, no se autoriza. Entonces va autorizado de acá directamente. Y esto tiene que esperar al próximo análisis. Esto Oscar, va a ser una parte preguntita. de otra. Sí, La primera matriz, ¿no sería la espera el último renglón y la autoriza la de arriba? Que es donde se bloquea ahí. sí. Puse mal acá. Ahí está, Ah, bien. ahí está. Esto se autoriza, digamos. Perfecto. Bueno, ahí quedó grabado la explicación de la práctica y quedó corregida gracias a su participación, así que ya podemos cortar la clase acá de grabación y después hacemos práctica. Porque quería que quede más que nada en el video esto, porque si no después, más cuando se lo quiero ver más adelante, por ahí hay dudas y es preferible, aunque haya quedado un poco desprolijo, pero importante que lo voy a tener acá, a la grabación.